Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para repasar en materia noticiosa qué es lo que estuvo pasando en las últimas jornadas, sobre todo en Argentina. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y durante más o menos la próxima media hora vamos a repasar todo lo que estuvo sucediendo en nuestro país, por supuesto con mucha impronta electoral, ¿no? Probablemente todo lo que pasó en la semana anterior, semana última de campaña, se haya resignificado o se haya subsumido incluso por el resultado electoral de ayer, así que probablemente hablemos bastante sobre las elecciones que a muchas personas impactaron por distintos motivos. Yo imaginaba un escenario quizás de mayor paridad, pero no imaginaba para nada que a la Libertad Avanza pueda irle mal en esta elección. Pero sí es cierto que este resultado significa, un espaldarazo, un respaldo al gobierno de Javier Milei, que llega al 40% más o menos si hacemos la suma de todas las provincias. 56 había sacado en el balotaje, son menos votos, es una recuperación respecto, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires si comparamos ese mismo distrito. El peronismo tiene un mal resultado, pierde votos. Si esto fuese una elección presidencial de primera vuelta, estaríamos hablando de una posible segunda vuelta, ¿no? Estaríamos hablando de un balotaje entre la Libertad Avanza y el peronismo, con la Libertad Avanza mejor posicionado, con el peronismo pudiendo sumar, por ejemplo, votos de la izquierda, y por el lado de las dos fuerzas, con participación a mejorar, porque estas fueron elecciones legislativas con baja participación, algo que se viene dando en varias de las elecciones provinciales que hemos visto a lo largo de este año. Vamos a ir repasando este proceso electoral que también tiene muchos elementos para leerlo para fuera de la coyuntura, pero si te parece empezamos con el podcast propiamente dicho y ahí sí ya nos metemos con la información. Eso sí, no te olvides de mi sugerencia de siempre, quédate hasta el final porque todo va tan rápido que este podcast se autodestruye en tiempo récord. Bien, empezamos con una síntesis de un par de oraciones totalmente extracoyunturales. ¿Personalmente me sorprende el resultado? No me sorprende el resultado. La última vez que me sorprendí por Milei y su desempeño electoral fue en las PASO del 2023, cuando fue el candidato individual más votado. Ahí sí, me generó una gran sorpresa que sea el candidato más votado por todo lo que sabíamos acerca de Milei, pero rápidamente entendí que es un presidente distópico para un tiempo distópico y que es una fuerza política totalmente a la altura de los tiempos que estamos transitando. Entonces, en el abanico de posibilidades que yo me imagino, diría que este presidente, payasesco, cruel, irracional, muy apegado a la posverdad y a la lógica de las redes sociales, no me resulta exógeno. Dicho esto, vamos sí a la parte más coyuntural, lo que tiene que ver con lo que estuvo pasando específicamente en los últimos días, y el punto de partida es el resultado, ¿no? El resultado es una victoria de la Libertad Avanza muy contundente, ¿no? A nivel general, fue la fuerza más votada a nivel nacional y ganó también en la mayoría de las provincias, incluso la provincia de Buenos Aires por muy pocos votos, pero fue la fuerza más votada también en la provincia de Buenos Aires, donde el 7 de septiembre había perdido por muchos puntos en la votación provincial. Y este resultado le permite no solamente tener un espaldarazo a su gestión, sino también poder refundar su narrativa, que venía bastante golpeada, y ampliar su representación parlamentaria, algo que necesita porque la resistencia de Milei ha sido básicamente dentro del Parlamento, particularmente sancionando leyes que no tienen que ver con su ideal de déficit fiscal, haciéndole caer los vetos y demás. Si vemos cómo llegó cada fuerza a esta elección, la Libertad Avanza, puntualmente empezamos con la fuerza de gobierno, llegó con un revés electoral que le pesó mucho el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires por 13 puntos más o menos. Ahí ganó el peronismo por amplia diferencia y la Libertad Avanza quedó golpeada. Esa campaña en la provincia estuvo muy marcada por las denuncias de coimas en el marco de la Agencia Nacional de Discapacidad, denuncias que surgieron a partir de la filtración de audios de Diego Spagnuolo y que llegan hasta Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y también la hermana del presidente de la nación, tema que marcó esa elección. En este caso, en el caso de la votación nacional de estas legislativas nacionales, llegamos con el caso Espert. Espert era el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Se difunden distintas noticias, algunas ya conocidas, que salen a flote nuevamente, y otras nuevas, vinculadas con el financiamiento de su campaña cuando fue precandidato a presidente en el 2019, cuando habría recibido un aporte de una persona que hoy en día es investigada en Estados Unidos por narcotraficante.
Sperti intentó dar explicaciones sobre el caso, no lo consiguió y terminó renunciando a su candidatura, y a partir de ahí hubo todo un lío que fue el que estuvimos comentando en las últimas ediciones del podcast acerca de si se reimprimían o no se reimprimían las boletas únicas papel, porque es su cara la que terminó figurando, no se reimprimieron al final, y también acerca de quién encabezaba esa lista, porque la segunda era Karen Reichard, la Libertad Avanza, los libertarios no la querían encabezando, entonces terminó siendo Diego Santilli. Mientras tanto, también llega la Libertad Avanza a esta elección con el modelo económico de mínima desgastado. Yo diría que incluso fracasado. Tuvo que llegar el gobierno a un salvataje de Estados Unidos por afinidad ideológica entre Javier Milei y Donald Trump. Todos vimos ese vínculo de sumisión de Argentina ante Estados Unidos y la cantidad de plata que prometió y que está poniendo a Estados Unidos en Argentina, y sin ese dinero no sabemos bien qué hubiese pasado con la economía doméstica, ¿no? Que había llegado a límites bastante preocupantes. Más allá de todo esto, la Libertad Avanza llega a esta elección con una reacción después del revés electoral del 7 de septiembre, y a pesar de todo esto que estamos diciendo, con una reacción que le permitió generar un efecto de activación en su base de militantes. Vimos, por ejemplo, a Javier Milei en el Movistar Arena cantando como si fuese una estrella, y eso evidentemente a algunas personas no solo les gusta, sino que además los estimula y les imprime fuerza en la militancia. Esto, junto a una estrategia que implicaba abandonar el derrotismo, generó este efecto, ¿no?, por el cual la Libertad Avanza termina recuperando muchos votos en la provincia de Buenos Aires y aglutinando el mensaje a nivel nacional. En cuanto al peronismo, la situación fue distinta, ¿no? El peronismo llega con un triunfo importante el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, conocida de manera cliché como la madre de todas las batallas, pero con dos esquemas de listas muy distintas, ¿no? El 7 de septiembre, las listas en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, que son las partes en las cuales está dividida la provincia como mini provincias dentro de Buenos Aires. Bueno, con esas listas muy vinculadas con el territorio, ¿no? Como se votaba por secciones, los intendentes tuvieron que disputar esos territorios y también la maquinaria. En este caso esto no pasó, ¿no? Uno no ve listas representativas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, y me imagino que por eso también la movilización dentro de cada uno de los partidos fue menor. Pero por otro lado, el peronismo también hizo una campaña totalmente en silencio, ¿no? Pusieron un candidato que quizás era inobjetable, salvo estos últimos días que algo se dijo desde la Libertad Avanza, pero jugaron al silencio. Es importante entender este punto porque estamos hablando de un peronismo que no tiene demasiado margen para que se haga campaña hablando sobre ellos. Entonces, ¿cómo un partido político que encima aglutina un gran porcentaje de la población puede presentar a la sociedad una alternativa, un modelo de país, si ni siquiera puede hablar, ¿no? Porque si habla le saltan a la yugular y pierde votos. Bueno, este corset creo que es bastante representativo o metafórico acerca de la situación actual del peronismo en el país. Por último, me parece que el peronismo también sobrevaloró la consideración de la gente acerca de la situación económica. No tuvo demasiado en cuenta que el trauma por el último gobierno peronista es bastante grande, un gobierno que fue fracasado en múltiples sentidos, y esta idea de démosle una chance a Javier Milei, que todavía evidentemente no se venció, ¿no? Hay una tolerancia que quizás no estamos comprendiendo del todo. Todo esto también marcado por una fuerte impronta antiperonista, ¿no? Creo que la vemos mucho en elecciones legislativas, a esta impronta antiperonista, por la cual si hay un claro referente, a veces es Macri, a veces es Milei, puede surgir otro también, surge y llega, ¿no?, al 40-42% de los votos sin mayores problemas. Bien, así llegamos a la elección. Acerca de cómo resultó la votación, en principio fue una votación con un sistema electoral distinto, la boleta única papel, a diferencia de la boleta partidaria, la boleta con lista sábana, que vos entrabas al cuarto oscuro y encontrabas en una mesa dispuestas toda una cantidad inmensa de boletas y podías cortar y demás. Bueno, votamos con otro sistema, votamos con la boleta única papel, cuya metodología implica que el presidente de mesa te entrega una lista donde están todas las posibilidades y vos solamente tenés que marcar con una cruz y poner en la urna tu voto. Aquí tenemos una diferencia importante, ¿no? Porque muchas veces lo que se llama el aparato peronista está sospechado de jugar con la boleta partidaria. Yo no sé, ni puedo probar ni puedo asegurar que esto haya pasado o no haya pasado. Creo que con boleta partidaria Milei también hubiese ganado esta elección, pero sí tenemos que decir que hubo un sistema de elección distinto.
Por otro lado, tuvimos la participación más baja para elecciones legislativas nacionales desde el regreso de la democracia, 67.9%, casi 68%, y acá tenemos básicamente más de un 30% del país que no votó. Por fuera de la coyuntura, creo que acá hay una insatisfacción que es necesario interpretar. Acerca de los resultados, como decíamos al principio, La Libertad Avanza hizo una gran elección en todo el país, y si bien a partir del recambio, el 10 de diciembre, el Senado le va a seguir siendo esquivo a Milei, lo concreto es que prácticamente triplicó sus bancas y va a pasar de 7 senadores propios a 20 propios, lo cual deja bien parado Milei rumbo a sus últimos 2 años de primera gestión, ¿no? Con estos resultados, el oficialismo queda a 5 del tercio, a 5 de los 25 senadores, que es lo que necesita para que no le bloqueen iniciativas, y a 17 del quórum para iniciar sesiones, que con aliados podría llegar a conseguirlos, ¿no? Porque el otro punto trascendental es que el peronismo quiebra su piso histórico de 30 desde el regreso a la democracia. Nunca el peronismo había tenido menos de 30 senadores y ahora baja de las 34 actuales a 28. En cuanto a diputados, si hablamos de la conformación con aliados, ¿no? Si agregamos los aliados, lo concreto es que La Libertad Avanza tiene mucha más representación propia, representación que pierde el PRO, y este bloque afín ideológicamente entre La Libertad y el PRO va a quedar con 107 diputados. Fuerza Patria, el peronismo, más sus aliados, queda con 98 diputados. En tercer lugar, bloques pequeños o incluso unipersonales van a tener 21 representantes. Provincias Unidas, este experimento de los gobernadores que no funcionó, 17 escaños. Frentes locales, 4. La izquierda queda con 4. El radicalismo queda con 3 diputados nada más. Y el bloque Democracia para Siempre también con 3. Con todo esto estamos ante las elecciones más polarizadas desde 1983. Vemos que esto se marca bastante en la nueva composición del Congreso, que por otro lado, como se va renovando por mitades en el caso de diputados y por tercios en el Senado, todavía arrastra resultados anteriores, pero fueron elecciones muy polarizadas y este fue un planteo impulsado por las dos fuerzas, ¿no? Fuerza Patria jugó a ponerle un freno a Milei y La Libertad Avanza al kirchnerismo nunca más, y parece ser que estas grietas ya no molestan como antes podían molestar. Vamos a hablar ahora de cómo queda la situación de acá en adelante y también de algunos porqués de este resultado, pero antes 2 audios. Primero vamos a escuchar lo que dijo Javier Milei, triunfalista por supuesto, de traje, de corbata. Por otro lado, una diferencia sustancial respecto a otras apariciones después de conocerse el resultado. Lo escuchamos. A partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Y es más, y lo quiero aclarar, y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Bien, aparecen 2 palabras muy vinculadas con lo que pide el Fondo Monetario Internacional y con lo que pide Estados Unidos, ¿no? Consenso y reformas. Me genera muchas dudas, ¿no? ¿Cómo puede generar consensos una personalidad como la de Javier Milei? Sabemos que en la oposición hay muchísima gente dispuesta a ceder. Eso pasó en todo el principio del gobierno de Milei, ¿no? Recordemos las leyes bases, por ejemplo. Entonces, por parte de la oposición, no me quedan dudas de que pueden llegar a querer, entre muchas comillas, consensuar, pero hay que ver en qué marco esto lo propone el presidente. Por otro lado, está un poco obligado también a generar este consenso porque él llega a las elecciones exigido por la situación económica, ¿no? Y por otro lado, acelerar reformas es un pedido del Fondo Monetario, es decir, presionado por los acreedores también, que piden reforma laboral, reforma previsional y quizás tributaria, con un Congreso menos hostil, ¿no? que el que teníamos hasta entonces. Entonces me imagino que la resistencia a partir de ahora va a tener que ir por otros carriles y también va a tener que encontrar, obviamente, discursos más potentes, ¿no? Ante lo que va a ser seguramente una avanzada más potente. Acerca de los cambios en el gobierno, en el gabinete,
Una situación se iba a dar si el resultado era más adverso, ¿no? Los cambios seguramente iban a ser más precipitados y más en la primera línea, y en este caso, con una victoria más holgada, no tiene tanto apuro Javier Milei para modificar su gobierno. Va a suceder, ¿no? Pero no tiene por qué precipitarse. Lo concreto es que ya hubo cambios antes de las elecciones. Por ejemplo, el economista y viceministro de Economía, José Luis Daza, reemplaza la Secretaría de Finanzas a Pablo Quirno. Y Pablo Quirno pasa a ser el nuevo canciller porque Wertheim renunció. También se oficializa la salida de Mariano Cunio Libarona del Ministerio de Justicia. Parece ser que su vice, Sebastián Amerio, va a ser quien va a quedar a cargo de esta cartera. Y por otro lado también va a haber salidas por quienes asumen cargos. Por ejemplo, Patricia Bullrich va a ser senadora, ¿sí? Entonces va a quedar vacante el Ministerio de Seguridad. Hay que ver si a partir de ahora o del 10 de diciembre. Yo creo que del 10 de diciembre, por esto que decíamos, ahora no hay tanto apuro. Y en igual situación, Luis Petri, ministro de Defensa, va a ser diputado por Mendoza y el vocero, Manuel Adorni, va a ser legislador porteño. ¿Cómo queda la interna de cada partido a partir de ahora? Bueno, el peronismo obviamente va a haber una lectura y relectura acerca de este resultado adverso a nivel nacional. Ya empezó a suceder un pase de facturas, ¿no? Entre intendentes que apoyan a Kicillof y entre quienes apoyan a Cristina Fernández de Kirchner para ver de quién fue la culpa de lo que pasó en esta elección, ¿no? Recordemos que la decisión de desdoblar fue de Axel Kicillof. El 7 de septiembre hubo un buen resultado para el gobierno bonaerense, por lo tanto para el peronismo, y ahora hay un mal resultado. Entonces quienes son más afines a Cristina dicen que la decisión errónea fue desdoblar, y por otro lado desde el kiciliofismo dicen que en realidad el armado de las listas es lo que estuvo mal en esta elección y que esto le corresponde a Cristina. Vemos por otro lado mismas caras de siempre en el peronismo, ¿no? Una necesidad de renovación que diría yo es imperiosa. Entonces esto también va a empezar a jugar dentro de las internas. En La Libertad Avanza, quien estaba siendo muy cuestionada era Karina Milei después del tema del 3% y el resultado en la provincia de Buenos Aires. Ella ayer es la primera en salir a hablar de La Libertad Avanza, por lo tanto la vemos con oxígeno, ¿no? Porque ella es quien decide que en todas las provincias haya candidatos, incluso ignotos, pero con el color violeta, y esto tuvo buen resultado, entonces sale triunfalista. Por otro lado, Santiago Caputo ocuparía algún lugar o algunos lugares dentro del gobierno a partir de este recambio que está pensando Javier Milei, pero mucho de esto no sabemos todavía, y lo que sí creo es que esta interna descarnada no va a terminar. Más allá de la victoria, me parece que vamos a seguir viendo un nivel de internismo bastante grande dentro de La Libertad Avanza. Bien, quedó el audio de Axel Kicillof, ¿no? Hasta muy tarde no había hablado nadie del peronismo, después habló Axel Kicillof, hizo una lectura que algunas personas criticaron. Él dijo que gran parte de la población no votó a Javier Milei y lo dijo de esta manera. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. Por eso, ante esta situación, observamos que luego del 7 de septiembre, donde el pueblo de la provincia se pronunció, el gobierno se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al gobierno norteamericano, al presidente Trump y a esos fondos de inversión que han tocado suelo argentino. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Bien, evidentemente le habló a los propios y este discurso leído como un mensaje de uno de los principales líderes opositores nacionales dejó disconformes a varias personas. Me quedo con esto que decía Axel Kicillof acerca de Estados Unidos y JP Morgan.
acerca de que no son sociedades de fomento ni sociedades de beneficencia, porque hoy le agradeció Milei en inglés a Scott Bessent. Le dijo "Thank you, Secretary Scott Bessent". ¿Quién gobierna la Argentina en este momento? Es la gran pregunta, ¿no? Fuera de lo coyuntural y para ir cerrando, creo que tenemos que ser muy conscientes acerca de que la democracia capitalista también arroja esto, ¿no? Un presidente de la crueldad, del sálvase quien pueda, un presidente que hace campaña con una motosierra, que falazmente promete que va a ir contra una casta y finalmente gobierna para esa casta que es la más beneficiada por el modelo económico, político y social que promueve Javier Milei. Bueno, también es un resultado de la democracia, sobre todo de la democracia, yo diría, capitalista, del capitalismo acelerado, ¿no? También de este tiempo tan particular que nos toca vivir, y esto creo que nos habla acerca de este tiempo y de cuáles son los temas a discutir, ¿no? En este momento. Porque bueno, parece ser el momento de un líder como Javier Milei, que hizo el show que hizo en el Movistar Arena. Y además de eso, no golpea jubilados todos los miércoles y es una persona extremadamente cruel con las personas con discapacidad, que ofende a minorías permanentemente. Bueno, ¿qué pasa? Que la sociedad en su mayoría avala esto, y porque el discurso de las otras alternativas no terminan de ser contundentes al respecto. Son las grandes preguntas que quedan aquí flotando. Bien, vamos ahora al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Aquí yo habitualmente te cuento que estás en la producción noticiosa de Revista Distopía. Este podcast forma parte de una propuesta más integral que tenemos desde Revista Distopía, medio totalmente autogestivo, que busca básicamente relatar este tiempo tan distópico que nos toca transitar. Además tenemos un newsletter con notas que podés leer todos los sábados. Cambiamos de día, antes era los miércoles, ahora sale los sábados. Es gratuito, solamente tenés que estar suscripto desde nuestra página. Así que también contamos con esa propuesta, ¿no? Con un newsletter. También publicamos reels en redes sociales, tenemos contenido para redes y vamos siempre encontrando alguna que otra manera de relatar este tiempo distópico. Tarea que hacemos de manera 100% independiente y 100% autogestiva. De hecho, yo creo que las formas en las que nosotros te contamos las cosas no son tan habituales en otros medios, y esto es posible porque de manera literal nosotros podemos existir gracias a los aportes que nos hacen nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras. Puedes aportar por única vez si a vos te interesa esto que hacemos y de esa manera nos vas a estar ayudando, o bien podés suscribirte y aportar mensualmente, y de esa forma nos vas a ayudar muchísimo a que podamos seguir contándote este presente distópico, siempre con una pata puesta en lo que va a pasar mañana en la distopía en curso, con muchas interpelaciones posibles, con muchas preguntas, también con ganas de acompañarnos mutuamente en este tiempo tan poco cercano. Así que si es de tu agrado lo que hacemos, si querés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, podés aportarnos por única vez o podés suscribirte para aportar mensualmente. Por otro lado, supongamos que no podés o no querés aportar con dinero, también podés ayudarnos en lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que tienen que ver básicamente por esta mediación a través de la cual nos estás escuchando, ¿no? Con los algoritmos. Podés darle me gusta a este episodio en la red social, la plataforma que nos estés escuchando, podés compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos escuchándolo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a darle circulación y visibilidad a este producto, y de esa forma también nos vas a ayudar a que sigamos relatando este tiempo distópico. Bien, hablando de tiempo distópico, vamos con la noticia distópica de esta semana, que quizás la escuchaste, pero a mí me parece que es importante jerarquizarla en este espacio, porque por primera vez aparecieron mosquitos en Islandia. Bueno, claramente la ausencia de mosquitos en Islandia se explica por su clima frío, no es un país nórdico. Sin embargo, por primera vez aparecieron mosquitos en ese país. Esto es llamativo porque Islandia, junto a la Antártida, era uno de los dos únicos lugares del mundo libres de mosquitos, y ahí había una barrera no natural por el frío que parece haberse roto. ¿Cómo es que se da este hallazgo? Bueno, un señor llamado Björn Haldason, pido disculpas por la pronunciación, no conozco ese idioma. Bueno, él, que es un aficionado de los insectos, estaba en el valle glaciar de Kjós, al suroeste de la capital de Islandia. No estaba buscando mosquitos, estaba usando cuerdas empapadas en vino tinto para atraer y observar polillas, pero para su sorpresa encontró mosquitos, 2 hembras y un macho. Estos especímenes fueron mandados a un instituto, el Instituto Islandés de Historia Natural, donde confirmaron las sospechas. Se trataba de una especie de mosquito común en Europa y en el norte de África, conocida por su capacidad para sobrevivir
a inviernos. Ahora bien, esto nos habla de una especie de escudo climático que se está derritiendo, ¿no? Porque el escudo de Islandia contra los mosquitos siempre fue su clima, ¿no? Inviernos fríos y veranos muy cortos y muy impredecibles, sumados a la falta de agua estancada a temperaturas adecuadas para que se reproduzcan los insectos. Sin embargo, este escudo se está debilitando porque, por ejemplo, este año Islandia batió muchos récords de temperatura y la oficina meteorológica de ese país señaló que, aunque las máximas rara vez superan los 20 grados, en mayo este umbral se superó durante 10 días consecutivos en varias partes del país, registrando temperaturas que para ellos son récords, alcanzando los 26 grados centígrados en un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Este récord, que está impulsado por el calentamiento global, que tiene que ver con la influencia humana, está alterando drásticamente ecosistemas delicados, en este caso el islandés, donde había una barrera ante ciertas especies y ahora también hay mosquitos, y creo que no es necesario explicar por qué esta ha sido la noticia distópica de la semana. Bien, volvemos a la información porque si bien mucho quedó subsumido a las elecciones, antes habían pasado otras cosas, así que vamos un poco con eso. La semana pasada el gobierno promulgó en el boletín oficial las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero como hizo también con discapacidad, suspendió la ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento, y las organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad ya habían llamado a un paro de 48 horas, pero además también va a haber denuncias, básicamente porque sostienen que el presidente no puede suspender una ley del Congreso de la Nación, ¿no? Entonces el Garrahan y las universidades nacionales decidieron acudir al Poder Judicial. Recordemos, ¿no? Este modelo que ganó las elecciones recién mezquina fondos por diferentes vías al Hospital Garrahan, al Hospital Pediátrico Garrahan y a las universidades nacionales. Por otro lado, acerca del fotógrafo Pablo Grillo, que no pudo votar este domingo, es importante decirlo. El fotógrafo volvió a terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía por una febrícula que no cesa. Pablo sigue batallando por recuperarse del disparo en la cabeza que le propinó el gendarme guerrero bajo directivas de Patricia Bullrich, que sacó el 50% y que va a ser senadora a partir del 10 de diciembre. En materia económica, las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron 8.4% interanual en agosto y subieron un 1% respecto a julio, según el INDEC. Acumulan una caída de 6.7% en los primeros 8 meses del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. En cuanto a las ventas en supermercados, crecieron 0.3% interanual en agosto y cayeron 0.2% respecto del mes previo. Incluso bajaron también las ventas en shoppings, un 1.9% interanual en el octavo mes del año. Respecto a la actividad económica, subió 2.4% en agosto, esto interanual, y respecto al mes anterior subió 0.3%. Un detalle muy interesante: intermediación financiera fue el sector que tuvo mayor suba interanual, 26.5% en agosto, e industria el que más bajó, o sea la industria nacional, con una baja del 5.1%. También confirmó el Banco Central algo que venimos reportando: hay morosidad récord en el país por parte de las familias, con una tasa de 6.6% de atraso en los créditos a hogares en agosto. El informe sobre bancos explica que es el número más alto desde que el Banco Central empezó a medir ese índice en el 2008. En el caso de las empresas, la irregularidad fue del 1.4% en agosto, una suba mensual de 0.2%, y también es la cifra más alta en este caso desde inicios de 2024. Una noticia vinculada con lesa humanidad que me llamó la atención: la Corte Suprema el jueves pasado instó a los tribunales inferiores para que justifiquen las prisiones preventivas en causas de lesa humanidad, es decir, a represores. Argumentaron que es necesario acreditar uno de los dos elementos que tienen que configurarse siempre para que haya preventiva, que es peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento probatorio. Entonces vemos acá una línea política de la Corte Suprema. El fallo fue para el caso de Carlos Castillo, miembro de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria, que secuestró y asesinó militantes de izquierda y peronistas entre el 73 y el 76, pero obviamente establece jurisprudencia para siguientes casos de otros represores que obviamente van a reclamar lo mismo. Gran parte de la población carcelaria no tiene condena firme y está con preventiva, una preventiva que no debería durar, según la ley, más de 2 años. Sin embargo, esto no pasa y hay gente que cumple sus condenas
con preventiva, ¿no? Con preventiva, y estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de hurtos, de robos, de delitos contra la propiedad, y nadie les quita la preventiva. De hecho, se la usa como una herramienta de control social permanentemente. Esas parece ser que no importan. Ahora, a la Corte Suprema sí le interesa que los represores, no las personas investigadas, nada menos que por delitos de lesa humanidad, no sea cosa que tengan una preventiva además, ¿no? Brillante momento para la Corte Suprema. Bien, vamos terminando, pero no quiero que se pase el podcast sin nombrar el caso de Lourdes, una de las ex integrantes de lo que era la bandana, paga la redundancia, porque la semana pasada un día nos despertamos con que hacía días ella no se comunicaba con su familia. Ella tiene antecedentes de un vínculo violento y además de consumo problemático. Cuando la madre advierte, a las pocas horas sale un video de Lourdes diciendo que estaba durmiendo y que estaba todo bien. Sin embargo, ella seguía sin aparecer y sin responder, y terminaron encontrándola después de casi 12 horas de incertidumbre. La encontró la policía de la ciudad en el departamento de su novio, de Leandro Esteban García Gómez, y no fue fácil encontrarla porque hizo falta una orden de allanamiento dispuesta por un juzgado. La policía ya había estado en ese domicilio. En esa primera visita supuestamente no habían encontrado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble, y después surgió información acerca de que la habría tenido escondida. Horas después, y con mucho trabajo, se consiguió una orden judicial, y entonces la División de Investigaciones Comunales llegó por la fuerza al departamento del novio de Lourdes y la encontró. Él fue detenido y ella fue trasladada al Hospital Fernández. Él parece que había querido escapar por la terraza, y el caso es muy relevante y es muy simbólico de muchas aristas de la violencia de género, ¿no? En principio, ¿quiénes son las personas que advierten? En este caso, la mamá y una amiga. Por otro lado, quienes no escuchan, ¿no? Porque pasaron 12 horas hasta que a ella la pudieron encontrar finalmente, y en 12 horas todos sabemos podría haber pasado cualquier cosa. De hecho, pueden dar con Lourdes a la tardecita, una tardecita del jueves, si no me equivoco. Si hubiese pasado toda la noche, tampoco sabemos qué es lo que hubiese sucedido. El historial de esta causa está marcado por denuncias, contradenuncias, acusaciones, por botones de pánico, medidas que se suspenden, dilaciones, como en este caso cuando dos jueces se peleaban para ver quién daba la orden de allanamiento. Y en este caso fueron muy evidentes porque Lourdes es famosa, ¿no? Porque es cantante y porque todos supimos de qué se trataba esta denuncia. Pero ¿cuántos de estos casos invisibles hay? Entonces, promediando un octubre, la verdad, bastante trágico en materia de violencia de género, no porque los otros meses no lo sean, sino porque este mes particularmente tuvo muchos casos resonantes, creo que es importante no hablar acerca de que esto está pasando, y también decir que la regresión en este sentido es política y tiene nombres y apellidos. Bien, dicho esto, ahora sí llegamos al final del podcast distópico de este lunes de balance electoral. También tuvimos algunas otras cosas, pero dedicamos bastante nuestra energía a hablar sobre las elecciones de este domingo. Como siempre, nos volvemos a encontrar dentro de una semana para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y espero que tengas muy buena semana.